Editorial Elementum es un esfuerzo independiente. Estamos en la lucha de hacer cultura de manera independiente, de colarnos, de brincar en este mundo que sigue siendo dominado por hombres, por varones. Pero Elementum hace libros, comercializa bienes y servicios editoriales y además se implica en la dinámica cultural. Estos son nuestros 3 ejes de acción. Todo lo que hacemos tiene que ver con eso. Hacer libros o comercializar bienes y servicios y estar dentro de la dinámica cultural. Ha habido una tendencia hacia los temas femeninos en Editorial Elementum, pero ha sido pues porque soy mujer y porque he formado lazos de sororidad con admiradas personas, e insisto, como contigo, mi querida doctora Elvira. Nuestro primer libro que salió al mercado fue Las que aman el fútbol, y otras que no tanto, coordinado por ti. Entonces, este espacio no se entendería, el espacio Elementum, el espacio donde autoras y autores pueden expresarse con libertad y pueden encontrarse con sus propios lectores, no sería como es si no fuera femenino. Desde luego, en la editorial tenemos colaboradores y tenemos autores, pero la mirada ha tenido que ver, quizá no como un propósito a conciencia, pero sí ha sucedido que esta editorial se vincula cada vez más con su parte femenina. Yo conozco muchas, y entre ellas estoy yo, que siempre decimos, yo no me cuestionaba el tema de ser mujer, o sea, yo soy mujer, pero como si soy inmune a eso, ¿no? Como hago mis libros sin problemas y los hago bien, no tengo como que enfrentar el patriarcado, al sistema patriarcal, pero es cuando el sistema nos dice, quieta ahí, no se mueva, que nos enteramos de que, sí, si uno es mujer, uno es el segundo sexo, y entonces desde esa perspectiva, esta es como la segunda editorial, en este sentido transfinito, somos la otredad, y nos da muchísimo gusto desde esta otredad, de la cual también nos sentimos cada día más orgullosas y como mucho más identificadas, darles la bienvenida. Esta es su casa, aquí estamos en casa de quienes hacen los libros y de quienes se implican en las dinámicas culturales como lo estamos haciendo en este momento. Muchas gracias y bienvenidos. Siéntanse en total libertad porque de eso se trata Editorial Elementum. Y te regreso la palabra a mi querida Elvira, y siempre infinitamente agradecidos pues porque podamos estar haciendo esto con esta complicidad. Mil gracias, Maite Romo. Y pues vamos a hacer la inauguración oficial de nuestro evento, por eso le vamos a pedir al señor director, el doctor Alberto Severino Jaén Olivas, si toma la palabra para inaugurar este Congreso Nacional de Empoderamiento Femenino 2020. Señor director, por favor. Saludo a todas y a todos quienes hemos estado invitados a esta muy relevante actividad académica del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Agradezco el acompañamiento del doctor Ortiz Roche, del doctor Serrano Avilés, del doctor García García, también el acompañamiento de Maite Romo, de Elementum, y quisiera comentar con ustedes un par de cuestiones. Alguien escribió en su tesis de licenciatura en comunicación titulada El periodismo femenino en México durante el siglo XIX. Después de una minuciosa investigación, pude dar a conocer, dice ella, las monografías de 4 semanarios que circularon en esa época y que fueron dirigidos y escritos por mujeres. Me refiero a esos semanarios: Las hijas de la náhuac, El álbum de la mujer, El correo de las señoras y Las violetas de la náhuac. Después, refiere la tesista, de estos textos pioneros, poco a poco otras estudiantes e investigadoras se han interesado en el tema. Gracias a sus trabajos se han recuperado los nombres y textos de un número representativo de mujeres periodistas mexicanas. Ella destaca 4 como las pioneras: Magdalena Mondragón, María Luisa Ross,
Elvira Vargas y Esperanza Velázquez Bringas. Al final refiere ella, el reto sigue latente. Y en verdad, el reto sigue latente, pero me estoy refiriendo precisamente a Elvira Hernández Carballido en su reciente publicación Mujeres de Primera Plana, las primeras reporteras mexicanas, que hace un par de días me hizo llegar y que estoy leyendo con mucho interés. Gracias, doctora Hernández Carballido. Y precisamente el empoderamiento es una de las formas en que se manifiesta de manera real ese empoderamiento de las mujeres, en este caso, en el ámbito del periodismo. En esta ocasión, tenemos como invitada especial a la doctora Alicia Elena Pérez Duarte, que disertará sobre el tema de violencia de género y acceso a la justicia. Doctora Alicia Elena Pérez Duarte, como lo referí hace unos minutos, es un placer volverle a saludar. Doctora, me permito reiterarle que esta casa de estudios y en particular el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades que me honro en dirigir es su casa, considérela como su casa académica. Sin mayor preámbulo, si ustedes me lo permiten, de manera solemne, es para mí, en mi carácter de director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, declarar formalmente inaugurados los trabajos de esta primera versión virtual del Congreso Empoderamiento Femenino 2020. Muchas gracias, señor director. Gracias por sus palabras y sin duda vamos a tener una jornada muy importante gracias a nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a nuestro Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades que abre estos espacios. Quiero agradecer el trabajo del comité organizador conformado por Carlos Mejía Reyes, Silvia Mendoza, Karina Pizarro, Josefina Hernández, Alejandra Araiza, Sandra Flores, Lilia Zavala, Araceli Jiménez y Robert González por su compromiso total, el apoyo generoso y también de nuestra área académica a través de Mauricio Ortiz Roche y Raúl Arenas. Muchísimas gracias. Y pues le vamos a dar la palabra a la doctora Marta Guadalupe Guerrero Verano, defensora universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Como siempre, es un gusto escuchar a la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña con su ponencia Violencia de Género y Acceso a la Justicia. La voz de Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña siempre ha sido eco de análisis y denuncia, de sororidad y feminismo, de argumentos bien sustentados y de sensibilidad latente. Licenciada, maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue una pionera que empezó a revisar todo el contexto jurídico nacional desde la perspectiva de género. Como profesora de la primera generación de la especialidad en estudios de la mujer en el Colegio de México, enseñó a leer con lupa feminista cada código y cada ley, cada artículo constitucional, cada texto comprometido con la justicia e hizo palpar los vacíos que provocaban una fatal desigualdad entre hombres y mujeres. Como magistrada, hizo todo lo posible e imposible para utilizar su compromiso feminista en cada acción y en cada discusión. Como aliada sensible, recorrió desde principios del siglo XXI para demostrar la importancia de la creación de protocolos contra la violencia hacia las mujeres, en este recorrido que hizo por diferentes partes del país, dando esa palabra. Así como su trayectoria brilla por su compromiso y pasión en cada libro publicado, en cada artículo escrito, provocándonos para estar atentos para advertir la ineficacia de mecanismos para erradicar los feminismos, mientras las instituciones siga existiendo ese pacto patriarcal. Ella es una conferencista que invita a romper con la pasividad para crear compromisos internacionales en materia de igualdad, no discriminación y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es un gusto para nosotros que esté una vez más con nosotros la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña. Adelante. Agradezco muchísimo la invitación de mi queridísima Elvira
Carballido Hernández, pero también agradezco a la Universidad Autónoma de Hidalgo por este esfuerzo que ya tiene varios años de hacerse, en donde abren espacios para poder discutir, trabajar, pensar. De veras se me está saliendo la lágrima, Elvira, pero bueno, gracias. Decía yo en este agradecimiento a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, porque es un gran esfuerzo. Hablar de empoderamiento y tener la posibilidad de reunirnos para discutir una serie de temas que nos ayudan a pensar de otra manera, a construir conceptos de otra manera, es fundamental. Muchísimas gracias, doctor Alberto Severino Jaén. Muchísimas gracias, bueno, desde luego a Elementum por hacerlo posible. Y muchísimas gracias a la doctora Elvira Carballido, porque sé que por ahí hay un canto de sirena bellairosa que nos reúne. Y efectivamente el tema que se me pidió para esta charla inaugural es el de un binomio. Violencia de género por un lado y por otro lado acceso a la justicia. Un binomio que cuesta muchísimo, muchísimo trabajo conjugar y entender que es binomio, entender que no son dos elementos separados, sino que se juntan y deben interactuar. Violencia de género, para mí y para quienes empezamos a hablar de este concepto, violencia de género, es muy claro. Hace referencia a un cierto tipo de violencias, un conjunto de violencias que desde un sujeto o masculino atacan, agreden a una sujeta a femenina. Es muy claro. Sin embargo, ya este concepto ha tenido que agrandarse para poderse aclarar. Ya no es nada más violencia de género, tiene que ser violencia de género contra las mujeres. Y ahora todavía nos están forzando a reconceptualizar, porque género ya no se refiere, bueno, nunca se ha referido, pero ahora menos que antes, a simplemente la identidad sexual que tenemos las personas en un ambiente dicotomizado. Dicotomizado en el sentido de que al nacer nos identifican a través de características sexuales como niñas y niños y vamos creciendo en la vida hasta hacernos mujeres y hombres. Ahora reconocemos que hay una diversidad en la sexualidad y sobre todo una diversidad en la identificación con los elementos de la feminidad y de la masculinidad. Entonces, se vuelve todavía más complejo entender el concepto violencia de género en contra de las mujeres. En ese sentido, pegarlo además a acceso a la justicia adquiere una complicación terrible, enorme, y que varias autoras, varias autoras y activistas, nos hemos dado a la tarea de tratar de entender por qué es que es tan complejo, por qué este binomio, violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia, se vuelve tan complicado y pareciera que hablan idiomas completamente distintos. En lo personal, sigo una corriente de activistas españolas para tratar de facilitar la comprensión. Y yo ya no hablo de violencia de género en contra de las mujeres, sino digo directamente violencia machista en contra de las mujeres. ¿Por qué violencia machista? Porque entonces ya puedo explicar que hay un tipo específico de sujeto activo de esa violencia que es un macho. En México puedo decir un macho maciosare mexicano. Un macho que tiene una serie de características culturales y que permite
escindir, separar a los hombres que no necesariamente comparten ese ser macho maciosare mexicano con todas sus características. Eso a mí me ha ayudado mucho, primero a establecer el diálogo con los hombres, con los varones, y segundo, a entender quién es el sujeto activo de esta violencia, que para el acceso a la justicia es fundamental. Sigue siendo complejo conjugarlo porque parten de dos lógicas diferentes. El concepto violencia, incluso violencia machista en contra de las mujeres y acceso a la justicia, tienen lógicas distintas. El sistema jurídico, es decir, el acceso a la justicia, el sistema jurídico que nos abre las puertas de la justicia, tiene toda una serie de componentes, empezando por la norma jurídica, el derecho, los códigos, las leyes, los reglamentos, la justicia misma, es decir, los tribunales en donde se dirime quién tiene y quién no tiene razón y quienes operan esa justicia. Hablemos, desde luego es un mundo, esa operación de la justicia, pero hablemos simplemente de quienes dictan las sentencias, jueces, magistradas, magistrados, ministras, ministros. Este sistema jurídico, desde policía hasta ministras y ministros, pasando por ministerios públicos, desde luego, utilizan una lógica, que es una lógica que podemos llamar de sentido común. Sentido común, como su nombre lo indica, que es ese que encontramos en los espacios sociales. Ese que nos permite hablar, reconocer, actuar de manera lógica entre la gente que convivimos. Ese que nos permite hablar de manera concatenada para ir construyendo ciudadanía y para ir construyendo poder público o poder político. Es el sentido común de todas y todos. Muy fácil. Pero la violencia machista contra las mujeres no utiliza ese sentido común. Por el sentido común de la creación de ciudadanía, del acceso al poder público, al poder político, simplemente es incomprensible el concepto de violencia machista en contra de las mujeres. Incluso en el término universalmente reconocido, violencia de género en contra de las mujeres, es absolutamente incomprensible. Nos encontramos respuestas inmediatas. No es solo contra las mujeres. Y bueno, explícame qué significa eso de género, porque efectivamente estamos chocando de manera sistemática contra esa lógica, contra ese sentido común, y estamos hablando en otro lenguaje. Un lenguaje que denuncia el uso del poder y del control, sobre todo del control. Ese poder y ese control que están en las relaciones interpersonales y que sostienen a esta estructura milenaria que todavía reconocemos bajo el concepto de patriarcado. Son lógicas distintas. Aquí no hay creación de ciudadanía, aquí no hay creación de diálogo, hay simplemente un ejercicio de poder y de control. En espacios públicos hablamos de igualdad, pero en espacios privados hablamos de que hay un pater que tiene poder y controla y que en algunas circunstancias incluso adquiere connotaciones bélicas. ¿En qué circunstancias lo vemos? En las guerras. Las mujeres sobre nuestros cuerpos se utiliza la violencia como arma de guerra. Esa violencia sobre nuestros cuerpos es la manera en que el ejército invasor o el ejército que ganó castiga a las sociedades, a los hombres vencidos a través de sembrar su propia semilla en el cuerpo de
sus mujeres. Insisto, es una lógica de poder y de control. ¿Recuerdan ustedes que tomaron las instalaciones de la CNDH tanto en la Ciudad de México como en Ecatepec? Bueno, cuando liberaron las instalaciones de Ecatepec, la propia policía entró con un grupo de violencia, detuvo a las mujeres que estaban adentro, y la denuncia sistemática de estas mujeres que fueron detenidas fue justamente que habían sido agredidas sexualmente por la policía. Es decir, una lógica de poder, un castigo de quien ejerce el poder a esas personas en lo individual que no están respetando esta lógica del sentido común que nos dice las leyes, que todos somos iguales, entonces las mujeres no tenemos por qué reclamar de manera violenta absolutamente nada. En los delitos de violencia machista en contra de las mujeres, tenemos que invertir la garantía procesal. Tenemos que proteger a las víctimas porque sabemos que el patriarcado entero está jugando en su contra. La persona que comete el fraude sí necesita garantías procesales porque en la lógica económica y social que tenemos, podría haber un linchamiento porque nadie va a aceptar que nos quiten lo nuestro y entonces el aparato entero se va en contra de esa persona acusada, no necesariamente culpable. Además, las pruebas para comprobar el delito de fraude están relativamente al acceso de las personas que juzgan, todo el aparato de justicia. En cambio, cuando estamos hablando de violencia, de delitos que tienen que ver con violencia machista en contra de las mujeres, la lógica es exactamente la contraria. Las pruebas no son fácilmente accesibles. La prueba más importante es la narrativa de la propia víctima y esa prueba es la que no tiene cabida en la lógica del sentido común de todo el sistema de justicia. Considerar como prueba plena la narrativa de lo que sucedió sobre su cuerpo a una mujer víctima de violencia no forma parte del universo de aprendizaje de la justicia del derecho. Tenemos que aprenderlo, tenemos que asimilar que eso debe ser parte del sentido común, como ya es parte de la igualdad entre mujeres y hombres. La voz de las mujeres que reclaman justicia debe ser protegida y las mujeres que entran al aparato de justicia deben ser protegidas en una, si quieren, igualdad entre el procesado y la víctima, aunque no es igualdad porque la víctima en estos casos siempre entra en una relación de subordinación, nada más por esa estructura milenaria que es el patriarcado. Estamos viendo un incremento de violencias en nuestro país. Las políticas públicas no han entendido que la reclusión en casa acerca a las mujeres a sus agresores. Lo tienen en casa todo el santo día. Y si pensamos que el 70% de los feminicidios son cometidos al interior del entorno familiar, esta falla de las medidas de precaución en la pandemia es una falla criminal. ¿Por qué falla? Justamente por este choque entre la lógica de la violencia machista y la lógica del sentido común. La violencia machista, los machos que cometen violencia, no entienden el poder disuasivo que debería tener la ley y las sanciones de la ley. Simplemente no la entienden. No hay una relación causal entre la sanción y las conductas que esa sanción debe inhibir. Simplemente no existe.
no hay una sola ley que realmente sea efectiva para disuadir las violencias machistas. Las leyes no persuaden ni disuaden, y las penas que imponen estas leyes tampoco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lenguajes distintos. Al agresor le importa más demostrar su poder, demostrar que tiene el control, que los años que puede irse a la cárcel. Porque además cuenta con la complicidad del sistema machista que está a su alrededor. Estos lenguajes diferenciados, uno de ellos está sólidamente construido a través de mandatos de masculinidad, a través del mandato del poder del pater, a través de la acción de quien tiene el mayor poder y control interno, en lo privado, pero también político. También político. No se nos olvide, a pesar de que ya hay paridad, de todas maneras, el espacio de la voz del hombre, del macho, del pater, sigue siendo más poderosa. Y en ocasiones el mensaje lo recibimos en voz de las mujeres que han llegado al poder gracias al trabajo de otras mujeres, del feminismo, de los feminismos, y que no han entendido que ese mandato de masculinidad es justamente el que sostiene y el que justifica y el que permite la permanencia de las violencias machistas en contra de las mujeres. No tienen el mismo peso y tampoco el mismo interés en los agentes de la justicia. La policía a la que le hablan porque alguien está intentando robar un auto, acude. ¿Sí? Porque alguien está intentando robar un banco, acude. Si le hablan porque alguien está intentando violar a una mujer, inmediatamente empiezan a funcionar. Seguramente son pareja, se van a contentar y luego va a estar bien, no va a pasar nada. Estos mensajes son recurrentes. Yo misma, en ocasiones que he tenido funciones públicas en el aparato de justicia, he escuchado estas mismas expresiones. Y cuando pregunto, ¿y por qué no acudió? ¿Por qué no acudió? No, porque luego los perdonan. ¿Para qué vamos? Entonces, espero estar haciendo clara la distinción de las dos lógicas y por qué cuesta tanto trabajo. Tenemos que voltear a ver y reconocer que la violencia machista en contra de las mujeres, lejos de ir disminuyendo, está aumentando. Hace algunos años, 4 o 5 años, decíamos que había 7 feminicidios diarios. Hoy son un poquito más de 10 feminicidios diarios. Está aumentando. Dentro de las universidades, regresando a mi punto final, dentro de las universidades, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahí están los tendederos. Y desde luego hay reacciones de muchos varones que se ven en estos tendederos alegando que es una calumnia. En lo personal, mi lógica y sobre todo la experiencia, es decir, esa narrativa que traigo ya integrada en mis neuronas, esa narrativa de mi experiencia, me dice que cuando una mujer denuncia a un varón en específico de violencia, de cualquier violencia, desde acoso hasta violación, seguramente hay más mujeres que han sido víctimas de ese mismo varón. ¿Y qué hacen los hombres que son puestos en evidencia frente a esto? Ellos solo se defienden y ellos solo se hacen gremio, porque además hay una cofradía
de varones, de machos, que se unen para protegerlo y alegar el debido proceso. Todavía es tiempo. Hay quien dice que no, que cuando entran a la universidad ya están maleados. Yo no lo creo. Si podemos formar en una lógica de democracia, en una lógica de respeto, podemos también formar en una lógica que repela, rechace la masculinidad tóxica, violenta. Y tenemos que trabajar con los estudiantes, mucho más que con las estudiantes, porque las estudiantes ya traen el chip, ya se están revelando, ya están reconociendo que sus cuerpos no tienen por qué ser el mensaje de poder y control de ningún macho. El problema es que los varones todavía no se deshacen de esa lógica de poder patriarcal. Mi invitación es a que pensemos que el derecho a vivir sin violencia tiene una lógica que está inscrita por milenios en los cuerpos de las mujeres. Y que ya es momento, hoy que tenemos una igualdad formal, que tenemos paridad formal en los espacios del poder público, ya es momento que esta demanda de que se acabe esta memoria, que ya no exista y que no inhiba a las siguientes generaciones, empiece a funcionar a través de una justicia comunitaria que se debe aprender en las universidades. Y esto, hacerlo por lo que dice Marcela Lagarde, por el derecho, por la vida y la libertad de las mujeres. Desde luego en la infancia, desde la pequeña infancia se empieza a gestar esto, pero no es ningún pretexto. Ya estuvo suave de utilizar pretextos. Ya necesitamos actuar, ya. Ya no es posible hacerlo. Hasta ahora, los diferentes feminismos han obtenido el reconocimiento de sus derechos sin disparar un solo tiro, sin matar a nadie. Sí, sí ha habido manifestaciones bruscas, muy bruscas, como las que hay actualmente con las jóvenes en las calles de todo nuestro país. Pero hasta ahora, y espero que así siga, que el feminismo sea el único movimiento revolucionario que ha logrado cambios sin necesidad de disparar. No quiero que las jóvenes, las niñas, aprendan que matando al enemigo es como se logra vencer. Porque así la humanidad pierde. Recordémoslo, que si bien es cierto que es inalienable el derecho que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestra maternidad, eso es ciertísimo. También es cierto que nosotras somos las que garantizamos la perpetuación de la especie. Si queremos que esta humanidad siga, sobreviva, necesitamos proteger a las mujeres, necesitamos protegernos, pero en conjunto, no nosotras las mujeres a nosotras mismas. Así no va. Tiene que ser un conjunto, tiene que ser un diálogo entre unos y otras, y precisamente ese diálogo empieza desde la infancia. Pero tenemos que hacerlo ya. Tenemos que, por eso sugiero mecanismos distintos de trabajo de esta violencia dentro de las universidades. Todavía es tiempo. Las acciones positivas son buenas, porque ayudan a romper la aceptación de hechos discriminatorios.
pero tendrá que llegar un momento en que esas acciones positivas ya no sean necesarias. Tendrá que llegar un momento en que podamos derogar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, porque ya vivimos ese derecho, ya vivimos sin violencia. Tendrá que llegar el momento en que dejemos de contar cuántas candidatas llevamos en relación a cuántos candidatos, porque de manera natural se haga. Estas acciones positivas son temporales, necesariamente temporales, y mi deseo es poder ver que varias de ellas ya no son necesarias. Es más fácil encontrar el vínculo de la agresión inscrito en el cuerpo de una mujer cuando empezamos por creerle. Y también es más fácil encontrar que no existe esa inscripción en su cuerpo de ninguna agresión cuando empezamos por creer. Porque además sabemos cómo se inscribe. Sabemos qué deja en los cuerpos de las mujeres la agresión machista. Entonces, trabajemos a partir de la creencia y vamos reconociendo el esfuerzo que hacen las mujeres con sus propios formas, la coreografía que se hace por las tesis, el grupo de chileno de las tesis. Todo esto son llamados creativos, pero también los llamados de los tendereros nos mueven y nos obligan a actuar. Entonces, eso es lo que creo. Debemos apoyarlas, debemos no apoyarlas en el sentido de vestirnos de negro e ir a poner e ir a quemar puertas o pintar paredes, sino en el sentido de escuchar sus demandas y hacer que las autoridades correspondientes hagan su trabajo. Una última pregunta. Adelante. En atención al tiempo. Teóricamente, la duda es parte fundamental de la procuración de justicia, presunción de inocencia. ¿Cómo se equilibra con el objetivo de darle peso al testimonio de las víctimas? Invirtiendo la lógica. Sí, la presunción de inocencia es un elemento fundamental de protección, de garantías constitucionales del debido proceso para el acusado, para la persona que es acusada, sin lugar a dudas. Pero en los delitos de violencia machista en contra de las mujeres, no hay manera de probar si no se cree en la víctima. Y la lógica de invertir no es la única. La inversión de la carga de la prueba no es la única. En derecho laboral, demanda y afirma que no le han pagado su sueldo el trabajador. A él le correspondería pagar en la lógica del derecho romano que después heredamos en México a través del derecho español, con el derecho franco-español. ¿Sí? Quien demanda, quien afirma, tiene que probar. Al trabajador le es imposible probar que no le han pagado. Los datos de sí he pagado los tiene el patrón. Y eso lo entendimos desde 1917 y se invirtió la carga de la prueba. La única manera de hacer justicia es empezar por creerle. Y entonces al arrendador le toca demostrar que no es cierto lo que está diciendo. ¿Cómo? Pues presentando las pruebas que sí tiene, que él tiene, porque es el que realizó los arreglos. Si él no las tiene, si la persona propietaria no tiene esas pruebas, pues entonces quiere decir que es cierto lo que está diciendo la persona inquilina. Lo mismo con la violencia machista. Es prácticamente imposible demostrar
quién violó. Porque además los elementos que se piden son, recordemos por favor el caso de los Porcis. Está grabado, está grabado. ¿Y saben por qué lo soltaron? Porque la víctima no expresó de manera clara su negativa. ¿Perdón? ¿Qué sucedió en el caso de la manada en España? Está grabado. ¿Por qué los liberaron? Porque no demuestra daño psicológico grave posterior. O sea, perdón, está grabado. Está grabado que ella está imposibilitada de defenderse frente a 4. Y de todas maneras les creyeron los agresores. Es momento de invertir la cara. Y la presunción de inocencia, ahí está. Pero tendremos que empezar con la investigación a partir de creerle a las víctimas. ¿Sí? Y así, de manera lógica, se van a ir concatenando los elementos para demostrar el cuerpo del delito. Demostrar el delito, porque el cuerpo del delito es el propio cuerpo de la mujer. ¿Sí? Entonces, yo creo que es momento de invertir la carga de tiempo. Pues muchas gracias a usted, doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, por esta conferencia magistral en el marco del 16º Congreso Nacional sobre Empoderamiento Femenino 2020. Muchísimas gracias, como siempre, es un gusto escucharla y le reitero, cada vez que la escucho, abre más tanto mis inquietudes, pero también mis esperanzas de que las cuestiones vayan mejorando. Muchas gracias. Doctora Alicia Elena Pérez Duarte, muchas gracias por su participación y recuerde, le reitero, que este Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades a mi cargo es su casa académica. Muchas gracias y que tengan excelente jornada. Buenos días.